Buenas noches, estimados alumnos. Les doy nuevamente la bienvenida a la sesión número 1 del curso de Macroeconomía S2. Mi nombre es Gustavo Agapito y el día de hoy veremos el primer tema del sílabus. ¿Qué estudia la macroeconomía? Durante la primera sesión de hoy responderemos a esta pregunta y a las implicancias de la misma. Comencemos. La agenda del día de hoy es, en primer lugar, revisar el concepto y la finalidad de la macroeconomía. También revisaremos el origen de la ciencia. Compararemos los conceptos y campos de estudio de la micro y de la macroeconomía. Y finalmente revisaremos los modelos y variables que existen actualmente. Veamos un preámbulo del concepto y la finalidad. Tal vez como todos ustedes, yo también en su momento pasé lo mismo. En un momento determinado teníamos la opción de leer un periódico y en casi todos los periódicos del país vas a poder encontrar una noticia relacionada a la economía. En tal cual una de las que les estoy mostrando yo el día de hoy. Entonces, ¿qué pasaría en ese momento? Estamos hablando de algunos años atrás, donde nosotros no teníamos noción de lo que significaba la economía en sí. Es muy probable que al leer esto, digamos, macrocónsul, si la crisis del coronavirus se prolonga, el crecimiento del PBI estaría cercano al 0%. Es muy probable que, al igual que yo lo viví hace ya algunos años, no entienda o no entendamos qué significa, tal cual lo vemos en la diapositiva, ¿no? Entonces, el rol que tengo al dictado de este curso es ayudarles a comprender cómo interactúan, cómo se relacionan las variables, no solamente relacionado al crecimiento o a la recesión del PBI, que lo veremos más adelante con detalle, sino también a ver qué herramientas existen para incentivarlo o para desincentivarlo. ¿Qué rol cumple el Estado? ¿Qué rol cumple las familias, las empresas y todos los actores de la economía que permiten todo el movimiento que normalmente se ve? En este particular caso, estamos viviendo una situación extrema que está afectando a la economía mundial. Es casi seguro que esta situación de la pandemia del COVID-19 sea parte de la historia de la humanidad, en el sentido de que se establecerán tal vez nuevos modelos, nuevas formas de ver la economía. En este momento incluso, en algunos conocedores de la materia, están patentando, acuñando un nuevo término que es conocido ahora en los diversos estudios que estoy leyendo como la economía de confinamiento, básicamente basado en esta situación donde todos estamos aislados socialmente por la pandemia y se genera un tipo de economía muy particular, que en este caso no lo evocaremos, pero siempre es bueno que ustedes sepan cómo se está generando nuevos conceptos y cada vez profundizando sobre los mismos. Regresando a la diapositiva, podremos ver otros tipos de noticias relacionados a la macroeconomía, como la que vemos en pantalla, donde el BCR tiene
informa sobre las expectativas de inflación que se reducirían a 2% en el Perú en ese momento del tiempo. Y lo más importante es, detrás de una noticia o detrás de un argumento económico, es darnos cuenta por qué algunos países tienen tasas de inflación elevadas, por ejemplo, como en el caso de Venezuela, mientras que en otros países mantienen los precios estables, como lo hemos estado viviendo en el Perú en los últimos años, donde la inflación ha estado controlada, dentro del rango meta, digamos, ¿no? Asimismo, también podremos comprender, por ejemplo, esta tercera noticia, que me indica que el BCR proyecta un menor crecimiento de la demanda interna este 2020 por efecto del COVID-19. O a su vez, comprender cómo se mueve el desempleo, como esta cuarta noticia, donde habla que el desempleo en Lima se mantiene en 6.4 y el empleo adecuado sube a 2.6. Entonces, no solamente es comprender o leer las noticias, sino también entender o hacernos la pregunta de cómo los gobiernos pueden reducir la gravedad y frecuencia de las recesiones y depresiones que experimentan los países cuando se reducen los ingresos y o aumenta el desempleo. Todas estas preguntas, noticias que vamos a ir viendo durante el desarrollo del curso, las vamos a ir absorbiendo de manera teórica y de manera práctica. Por todo lo antes indicado, ahora sí, definamos el concepto de macroeconomía. La macroeconomía es una rama de la teoría económica que se encarga de estudiar las fuerzas que influyen en la economía en su conjunto. Esta última parte es clave, recuérdenlo siempre, en su conjunto. Es decir, lo que hace la macroeconomía es entender, interpretar, establecer modelos que permitan conocer a fondo cómo funcionan esas fuerzas, pero de manera unida o de manera junta, en conjunto, no de manera individual, sino cómo una le afecta a la otra, ¿correcto? Los macroeconomistas buscan recolectar datos del entorno económico. Esos datos, estamos hablando de lo que se le llama ingresos o rentas, precios, el paro, en el Perú se le conoce como desempleo, y diversas variables económicas en diferentes periodos de tiempo. Esas variables adicionales las iremos viendo en el camino del curso, con el objetivo de elaborar teorías generales que permitan explicar los datos obtenidos y en la medida de lo posible proyectar escenarios. Por ejemplo, estoy muy seguro que debe haber existido o debe haber en el mundo macroeconomistas que han previsto o modulado alguna situación como la que estamos viviendo actualmente. Y ahora será materia de estudio y será parte de la historia de la humanidad cómo esta situación nos va a afectar y cómo vamos a salir de ella. Es muy probable que conforme vayan pasando los meses o los años, saldrán estudios macroeconómicos donde den una explicación y una modelación del mismo. Entonces, ¿por qué es importante la macroeconomía? Porque nos permite analizar la mejor forma de conseguir objetivos económicos en un país, entendiéndose que el objetivo económico es un medio, no es un fin. El fin final es buscar la mejor calidad de vida posible para las personas. Entonces, hacer estas proyecciones, estimar las tendencias, planificar estrategias futuras que ayuden a estos objetivos es parte
del rol de los macroeconomistas. Sin embargo, quiero dejar muy en claro que nosotros, me incluyo yo como uno de ellos, podemos hacer estas proyecciones, podemos hacer estas tendencias, podemos planificar todas las estrategias que podamos, pero muchas veces, o en esta situación particular, la realidad supera estas proyecciones o estas planificaciones. Entonces, nos reta a cada uno de nosotros como profesionales especializados en tema de economía a tener y a prepararnos mucho mejor y a estar prevenidos y prevenir a su vez a las entidades gubernamentales que manejan y que manejan la economía en cualquier parte del mundo. Como parte de brindarles información importante y que ayude a su conocimiento general de la materia, a partir de ahora y en las siguientes sesiones van a encontrar, en no todas, pero en la gran mayoría de diapositivas, este logo que aparece en su pantalla inferior izquierda con un ¿sabías qué? ¿No? Es una terminología que estoy utilizando para despertar un poco su curiosidad en función del tema que estamos tratando. En este caso, es importante que ustedes sepan que macroeconomía, etimológicamente hablando, tiene un significado de grande, que tiene mucha relación con lo que estábamos conversando al inicio de esta diapositiva, cuando hablábamos de que se estudia a la economía en su conjunto. Ahora veamos el origen de esta ciencia. Si estuviéramos en una sesión presencial, les preguntaría y los vería a los ojos y les diría, ¿saben quién es la persona que aparece en la diapositiva? ¿Saben por qué nosotros, sus padres y probablemente sus abuelos, le debemos tanto a este señor? Espero y estoy seguro que sí saben, porque ustedes son buenos profesionales y buscarán serlo siempre. Este señor es John Maynard Keynes. Para los que no lo conocen, les comento un poco de su historia y por qué es tan importante en la macroeconomía. El origen de la macroeconomía moderna se sitúa en 1936. Si tenemos un poco de noción de historia, para que tengan una idea, la macroeconomía moderna, como la conocemos y como la aplicamos, surge después de la Gran Depresión, o conocido como el crack del 29. Y específicamente surge con la publicación de una obra llamada Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Esta obra fue escrita por el economista británico John Maynard Keynes, que ustedes ven en este momento en pantalla. Él nació en el 83, en 1883, y falleció en 1946. Fue profesor de la Universidad de Cambridge desde 1908, editor del Economic Journal, un periódico que hasta ahora existe, secretario de la Royal Economic Society, alto funcionario de la administración británica y negociador internacional de Inglaterra. ¿Por qué es importante Keynes en la macroeconomía? Porque sus ideas repercutieron significativamente en las teorías y políticas económicas de ese tiempo. Y por ese motivo, él es considerado el padre de la macroeconomía. He logrado conseguir su firma
que la pueden ver en pantalla y aparecen en muchos de los documentos, incluso en su libro, que revisaremos seguramente más adelante. Nuevamente nos acompaña el logo de ¿Sabías qué? Porque acá hay un dato muy importante. Este señor, muy aparte de la labor ya informada del impacto que tuvo en la macroeconomía, porque realmente la ciencia se estudia como tal a raíz de su publicación, él fue uno de los artífices en la creación de dos instituciones muy importantes a nivel mundial y que actualmente son vitales para cualquier país, para cualquier situación de emergencia, para cualquier necesidad de apoyo financiero. Y estamos hablando nada más y nada menos que del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que me imagino que muchos de ustedes deben haberlo escuchado. Resulta que Keynes participó en un acuerdo denominado el Acuerdo de Bretton Woods, donde a su vez estuvieron los más importantes académicos, empresarios, gobernantes de la época, y fue ahí donde se estableció la creación de estas instituciones. Keynes firmó el documento de Bretton Woods. Entonces estamos hablando de un personaje muy importante, no solamente en la historia económica, estamos hablando de la historia social, en la historia legal del mundo. Si este señor no hubiera participado y no hubiera impulsado la creación de estas instituciones, es muy probable que en este momento no existieran. También tengo que hacer la salvedad de que él fue uno de los participantes. Hubieron más participantes, obviamente, pero él participó activamente y tuvo mucha influencia. Ahora veamos un concepto muy importante que es el ciclo económico. Y les comento un poco qué sucedió. Quiero que se contextualicen en esa época. En esa época, antes de Keynes, los economistas aseguraban que los ciclos económicos no podían ser evitados. Para poder entender este concepto o esta idea, tenemos que remitirnos al concepto de un ciclo económico. En la imagen que ustedes pueden ver, van a encontrar la figura de un ciclo económico, ¿correcto? Y sus fases. En este caso, empecemos por el concepto, que está en la parte de abajo. Los ciclos económicos son una serie de fases por las que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final, en la que el ciclo se vuelve a repetir o comienza de nuevo. En este caso, los ciclos en el orden correcto es recesión, depresión, recuperación y auge. En este caso, Keynes, cuando hizo su obra, propuso una alternativa para mitigar un elevado nivel de paro o desempleo en un determinado momento del tiempo. Estamos hablando post-crisis de 1929, del crack. Y eso lo hacía a través de una aplicación de políticas fiscales y monetarias expansivas que generaban un incremento en el nivel de la producción y en el nivel de empleo en la sociedad. Esas propuestas en ese momento eran revolucionarias. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, en esa época, la economía no estaba regulada por nadie, era una economía totalmente abierta, era un capitalismo liberal. Cuando Keynes establece estas circunstancias, es porque ya había sucedido lo peor,
que era la Gran Depresión. Por eso es que esto fue lo que generó lo que ahora conocemos como macroeconomía, donde se estudia todas estas alternativas que pueden manejar las instituciones, en este caso los gobiernos o las instituciones monetarias, que permiten apaciguar, mitigar situaciones extremas. Un claro ejemplo es lo que estamos viviendo hoy. Si ustedes han podido revisar las noticias de los últimos días en materia económica, el mismo presidente del Perú anuncia todas las medidas que está tomando el gobierno para poder mitigar el impacto de la pandemia que estamos viviendo. Esas decisiones son políticas fiscales y en el caso del Banco Central de Reserva son políticas monetarias. Este concepto y todo este tipo de políticas las veremos más adelante. No es momento en este momento de hablar de detalles, pero quería que quede claro de que todas esas medidas que hoy nosotros como ciudadanos podemos verlas, cómo las ejecutan, cómo las comunican, cómo se desarrollan en la vida real, se debieron a que hace alrededor de 90 años, un señor, un catedrático reconocido llamado John Maynard Keynes, las pensó, las publicó y se las enseñó al mundo. Y ahora son materia de poder contrarrestar o son utilizadas para poder contrarrestar situaciones extremas. Ahora bien, un dato muy importante sobre el tema del ciclo económico es que los ciclos económicos dependen de cada país. Es decir, un ciclo económico puede durar meses y en algunas economías pueden durar hasta décadas. Todo va a depender de cómo se desarrolle, se desenvuelva y cómo se comporten los actores de la economía o de esa economía en particular que le permitan ascender o en su defecto decrecer en el ciclo económico. Quería que esté claro este punto porque nosotros tenemos la idea de que el ciclo económico puede ser muy rápido o puede ser muy lento. La idea acá principal es que los ciclos económicos tienen un tiempo, pero ese tiempo va a depender de cada economía. Ahora veamos o comparemos los dos campos que estudia la economía. Estamos hablando de la microeconomía versus la macroeconomía. A continuación les presento un cuadro comparativo de las dos ciencias. En una primera línea veamos la visión. A nivel microeconómico, el estudio o la visión de la ciencia es individual, es decir, analizamos a las personas, a la empresa en particular, etcétera, etcétera. Y a nivel de macroeconomía es a nivel global, es todo el sistema económico. En cuanto al objeto de estudio, la microeconomía revisa lo que es el comportamiento de los individuos, las familias, las empresas y los mercados. Mientras que la macroeconomía revisa el comportamiento de la economía como un todo, como ya le hemos informado. Finalmente, las variables fundamentales de estudio, en el caso de la microeconomía, es la oferta,
la demanda, generación de precios de equilibrio, producción de las empresas y los diversos mercados que existen. Sobre este punto, les hago recordar que les he dejado 2 lecturas donde podrán encontrar información sobre este punto. Básicamente, la idea de esas 2 lecturas es recordar conceptos básicos con los que podamos trabajar y a su vez que recuerden y practiquen los movimientos de curvas, cómo se genera la demanda, cómo se genera la oferta, cómo se genera el punto de equilibrio, porque esos conceptos los utilizaremos para los modelos que revisaremos más adelante. Les recuerdo, por favor, leer esas separatas, que básicamente son capítulos del libro Principios de Economía de Gregory Mankiw. Finalmente, en el caso de la macroeconomía, las variables fundamentales de estudio son la producción total, también conocido como PBI, la inflación y la tasa de paro, o desempleo, también conocido como desempleo. Llegamos al último punto de la agenda. En este caso, estamos hablando de los modelos y las variables. Y en este caso, para comenzar, el concepto de modelos, los economistas construimos los modelos para ayudar a explicar las variables económicas, en este caso, de la macroeconomía, como el PBI, la inflación y el paro. Los modelos económicos muestran a menudo términos matemáticos, las relaciones entre variables, y eso es lo más importante, las relaciones entre variables, cómo una variable le impacta a la otra, o cómo cierta decisión o cierta medida hace que una variable se mueva a favor o en contra. Todas estas influencias, y como hemos visto en el concepto inicial de la macroeconomía, todo esto genera el movimiento en conjunto de la economía. Los modelos son útiles porque nos ayudan a prescindir de los detalles irrelevantes y a fijarnos en las conexiones importantes. En este caso, los modelos tienen 2 tipos de variables. Una variable exógena, que son variables o cuyos datos ya están dados, ya existen, y son tomados por el modelo para poder crear o generar lo que le denominamos el segundo tipo de variable, variables endógenas. Como ya hemos comentado, y es bueno reiterarlo, las principales o las variables fundamentales que vamos a estudiar son el Producto Bruto Interno, PBI, la inflación y el paro. Sin embargo, la macroeconomía también estudia variables complementarias que las iremos revisando en las sesiones posteriores. Entonces, para que quede muy claro, existen 2 tipos de variables. La variable exógena, como se puede apreciar en la diapositiva, son todas aquellas variables que se consideran dadas. Son datos conocidos. Y la variable endógena son todas aquellas variables que el modelo intenta explicar, es decir, son el resultado del modelo. Otro dato importante, que es bueno siempre que ustedes lo tengan por cultura general, es que los economistas Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer ganaron el Premio Nobel de Economía en el año 2019 por su enfoque experimental
para aliviar la pobreza global. Para poder haber hecho este trabajo, tuvieron que haber utilizado modelos macroeconómicos. A pesar del tiempo, desde que Keynes creó la macroeconomía hasta nuestros días, la macroeconomía sigue siendo una ciencia que se sigue estudiando, se sigue investigando y se sigue consiguiendo objetivos, modelos, predicciones. Todo eso se logra a través de investigaciones que tardan muchos años y posteriormente veremos cómo ha ido evolucionando. Nuevamente los invito a que todas las preguntas que se hayan generado en esta sesión me las puedan transmitir en el foro. No quería terminar la sesión sin darles este pequeño mensaje que en el término económico siempre lo tenemos claro. Toda crisis tiene 3 características que se repiten siempre. Todas tienen una solución. Todas tienen una fecha de caducidad, no son eternas. Y en este caso particular, todas nos enseñan algo. Esta crisis que estamos viviendo actualmente, hay un mensaje detrás. En el tiempo lo descubriremos. Por ahora, hay un mensaje que lo están publicando mucho en Europa y lo he tomado, el cual dice: nos distanciamos hoy para abrazarnos mañana. Hagamos y cumplamos con el aislamiento social en pro de nuestra salud y la salud de nuestras familias. Es una invitación personal para que todo vuelva pronto a la normalidad. Gracias por su atención. Nos vemos en el foro.